Deleuze, Kant, curso Vicens, síntesis y tiempo, 14/3/1978. Volvemos a Kant, que sea esta la ocasión para ustedes de hojear, de leer o de releer la crítica de la razón pura. Sin duda es un acontecimiento formidable en la filosofía que se llegue con esta idea de la crítica. Cuando entramos ahí o cuando volvemos a entrar, hace mucho lo había leído y lo he releído para ustedes. Es cuando menos una filosofía completamente sofocante, una atmósfera excesiva, pero cuando uno la resiste, y lo importante ante todo no es comprender, lo importante es tomar el ritmo de este hombre, de este escritor, de este filósofo. Si la resistimos, toda esa bruma del norte que nos cae encima se disipa y debajo hay una asombrosa arquitectura. Como cuando les decía que un gran filósofo es alguien que inventa conceptos. En el caso de Kant, en esa bruma funciona una especie de máquina de pensar, una especie de creación de conceptos que es propiamente pavorosa. Podemos intentar decir que el conjunto de las creaciones y de las novedades que el kantismo aportará a la filosofía gira alrededor de un cierto problema del tiempo y de una concepción de hecho nueva del tiempo, una concepción de la que se puede decir que cuando Kant la elabora va a ser decisiva para todo lo que pasa enseguida, es decir, intentar determinar una especie de conciencia moderna del tiempo en oposición a una conciencia clásica o una conciencia antigua del tiempo. ¿Por qué Kant ha creado los conceptos filosóficos de esta nueva conciencia del tiempo, volviendo posible su expresión filosófica? Eso no lo miraremos. En todo caso, eso no me interesa, pero quisiera decir que esta especie de conciencia del tiempo recibe un estatuto filosófico con Kant. Y esto es completamente nuevo. Procederé por números. Por números, porque siempre tengo la idea de que a cada número corresponde un tipo de conceptos. Y una vez más, yo estaría contento si ustedes aceptaran al final de estas lecciones que un filósofo es eso, que no es menos creador que un pintor o un músico, simplemente él crea en un dominio determinable como es el de la creación de conceptos. Primero, ¿qué entiende Kant por a priori y qué opone a posteriori? A posteriori. Son palabras corrientes. Después necesitará inventar palabras nuevas y eso llegará en Kant cuando cree la noción de trascendental, que es una noción muy extraña, sujeto trascendental. Sin duda se me dirá que la palabra ya existía, pero se empleaba en escasas ocasiones y no existía ninguna diferencia con la palabra ordinaria trascendente, mientras que Kant le da un sentido muy especial. El sujeto trascendental casi crea una palabra. En el caso de a priori y a posteriori, toma prestada una palabra, pero renueva completamente el sentido. A priori, en una primera determinación, quiere decir independencia de la experiencia, que no depende de la experiencia. Opuestamente a posteriori, quiere decir dado o dable en la experiencia. ¿Qué es a priori? Notarán que no me pregunto si hay a priori, a saber si hay cosas independientes de la experiencia. La cuestión de la existencia es secundaria. Primero es necesario saber lo que es una cosa para poder decir y responder a la pregunta de la existencia. ¿Eso existe o no? Digo que sí hay. ¿Que es algo que estaría fuera de la experiencia? Entonces, no dable a la experiencia. Es decir, no dado a la experiencia. Hasta ahora, nada complicado. Kant retoma esto muy rápido. En este sentido, el a priori es lo universal y lo necesario. Todo lo que es necesario y universal es llamado a priori. ¿Por qué? Eso responde a la primera condición del a priori, no dado en la experiencia, porque, por definición, la experiencia solo me da lo particular y lo contingente. Las expresiones de universal y de necesario son siempre necesariamente o bien ciertos empleos del futuro, o expresiones del tipo cada vez que lleve el agua a 100 grados centígrados, hervirá. Los filósofos lo han dicho desde hace mucho tiempo. Hay algo ahí dentro que no está dado en la experiencia. ¿Qué es? Son las expresiones siempre, necesariamente, o aún ese futuro. Lo que en rigor me ha dado la experiencia es que cada vez que pongo el agua a 100 grados centígrados, hierve.
pero en la fórmula el agua hierve necesariamente a 100 grados centígrados, el necesariamente no es objeto de experiencia. Al igual que digo, todos los objetos de la experiencia, ¿tengo derecho a decirlo? Todavía no sabemos si todos los objetos de la experiencia, entre comillas, es un no sentido. Suponiendo que no sea un no sentido, todos los objetos de la experiencia, entre comillas, no están dados en la experiencia, por la simple razón de la que experiencia es interrogante. Entonces podemos siempre hacer una sumatoria, una adición de los objetos que hemos experimentado, pero esta suma es indefinida. Entonces, lo universal y lo necesario, por definición, no son dables en la experiencia, puesto que una experiencia es siempre particular y contingente. Esto produce una segunda determinación del a priori. El a priori era primero lo que es independiente de la experiencia. En segundo lugar es lo que es universal y necesario. Tercer punto. ¿Cómo se puede definir ese universal y ese universario? Y ese necesario, coño. Hay ahí algo muy delicado. Decir que algo es independiente de la experiencia no impide que pueda ser algo que se aplique a la experiencia y se aplique solo a ella. La cuestión de la aplicación es de hecho diferente cuando digo el agua siempre entra en ebullición a 100 grados centígrados. No sé de dónde me viene ese siempre, puesto que la experiencia no me lo da. No sé de dónde me viene esa idea de necesidad, puesto que no es la experiencia quien me la da. Pero eso no impide que siempre, entre comillas, se aplique a agua. 100 grados centígrados, ebullición, cosas que son dadas por la experiencia. Entonces supongamos que el a priori sea el mismo independiente de la experiencia, pero se aplique a los objetos de la experiencia. En otros términos, lo universal, lo necesario se dice de objetos de la experiencia. Quizás se dicen también de otras cosas, pero se dicen de los objetos de la experiencia. ¿Qué es universal y necesario? ¿Qué serán esos universales y esos necesarios que pueden decirse de objetos de la experiencia? Interviene aquí una noción que es célebre en filosofía, es la de categoría. Un buen número de filósofos han hecho o propuesto lo que se llama las tablas de categorías. Hay en Aristóteles una célebre tabla de categorías. En Kant, que ha sufrido una fuerte influencia de Aristóteles, hay otra tabla de categorías. ¿Qué es una categoría? Una categoría no es cualquier cosa. ¡Despierta, Jesús! ¡Despierta! No es cualquier cosa en filosofía. Es tan riguroso como una noción científica en otro dominio. Es tan riguroso como una noción científica en otro dominio. Lo que se llama categoría es un predicado o, si ustedes quieren, un atributo universal. Es decir, un predicado que se atribuye, o se predica, o se dice, de todo objeto. Esta noción, todo objeto, es rara. Digo, la rosa es roja. ¿Qué es eso? No es complicado, la rosa es roja, es una relación entre dos conceptos, la rosa y el rojo. Y si pregunto ahí, ¿qué es universal o qué es necesario? Puedo responder, nada. Todos los objetos no son rosas, todas las rosas no son rojas, todos los rojos no son de color de rosas. Yo diría que hay una experiencia de la rosa roja y que esa experiencia es particular, contingente, a posteriori, como toda experiencia. Comparten este juicio, la rosa es roja, con este otro juicio, el objeto tiene una causa, o igualmente la rosa tiene una causa. Veo enseguida una diferencia, que es que el concepto de rosa define lo que se llamaría una clase, en tanto que concepto a posteriori. El concepto de rosa define una clase o un conjunto. Roja es una propiedad de un subconjunto, y este conjunto, el subconjunto de las rosas rojas. Yo puedo definir un conjunto en función de lo que excluye, y con relación a lo que excluye, todo lo que no es rosa. El conjunto de las rosas está tallado en un conjunto más vasto, que es el de las flores. Se distinguirá el conjunto de las rosas del resto, a saber, todas las flores que no son rosas. Cuando digo todo objeto tiene una causa, ¿no estoy en otro dominio? Evidentemente sí. Estoy por entero en otro dominio diferente, porque tener una causa es un predicado universal
que se aplica a todos los objetos de la experiencia posible, al punto que no tengo necesidad, eso creo, pero eso no cambia nada porque creo, entre comillas, se convertiría en un acto que habría que analizar. Yo creo que si un objeto desconocido surge en la experiencia frente a mi ojo, ese objeto no sería un objeto, sino si no tuviese una causa. Tener una causa o ser causa es un predicado de otro tipo que el predicado rojo. ¿Por qué? Porque el predicado ser causa, al punto que se pueda preguntar, esa es la reflexión, ¿es un predicado o es otra cosa? El predicado ser causa, entre comillas, de todo, es predicado de todo objeto, de la experiencia posible, o sea, es predicado de todo objeto de la experiencia posible, al punto que no va a definir un conjunto, un subconjunto en el seno de la experiencia, puesto que es estrictamente coextensivo a la totalidad de la experiencia posible. Aún más, es necesario invertirlo. Cuando digo que la totalidad de la experiencia posible, eso quizá no tiene sentido, ahora tenemos la respuesta. La respuesta. La totalidad de la experiencia posible no tiene sentido en sí, pero es justamente la medida en que hay predicados que se atribuyen a todos los objetos posibles, entonces que son más que los predicados. Y esto es lo que Kant va a llamar las condiciones, son las condiciones de la experiencia posible. Entonces, por la noción de condición de la experiencia, que la idea de un todo de la experiencia posible va a tomar un sentido. Hay un todo de la experiencia posible, puesto que hay predicados o pseudo-predicados que se le atribuyen a todos los objetos posibles, y estos predicados son precisamente lo que se llama categorías. Cito algunos ejemplos de categorías según Kant. Unidad, pluralidad, totalidad. Unidad, pluralidad, totalidad. Repite, Jesús. Unidad, pluralidad, totalidad. En Kant van de 3 a 3. Realidad, negación, limitación. Realidad, negación, limitación. Repite, realidad, negación, limitación. Sustancia, causa, reciprocidad. Sustancia, causa, reciprocidad. Repite, sustancia, causa, reciprocidad. Me detengo. ¿En qué las categorías y no los predicados son del tipo rojo, verde, etcétera? Son las categorías o las condiciones de la experiencia posible por la simple razón de que si todo objeto no es objeto más que en la medida en que es concebido como uno, pero también como múltiple, ya que tiene las partes de la unidad de una multiplicidad y por esto forma una totalidad. Todo objeto, cualquiera que sea, tiene una realidad de una parte, excluye lo que no es negación y por eso mismo tiene límites, limitación. Todo objeto, cualquiera que sea, es sustancia. Todo objeto, cualquiera que sea, tiene una causa y es el mismo causa de otras cosas. O sea, y es el mismo causa de otras cosas. Bástenos, o sea, bástenos decir que mi noción de objeto está hecha de tal manera que si yo encuentro algo que no se deja atribuir en las categorías, yo diría que no es un objeto. Entonces tenemos las condiciones de la experiencia posible como la última determinación del a priori, a saber, los predicados universales en oposición a los predicados empíricos o a los predicados a posteriori. Yo podría definir de la manera más simple las categorías como siendo los predicados del objeto cualquiera. Entonces pueden ustedes mismos hacer su lista de categorías de acuerdo a su humor, de acuerdo a su carácter. Sería bueno ver si todo el mundo llega a la misma lista de categorías. De todas maneras, ustedes no tendrían el derecho de trampear con la palabra. Hacer su lista de categorías es preguntarse a sí mismo, ¿qué es para mí predicado del objeto cualquiera? He dado una cierta lista con 9 categorías. De hecho, Kant tiene 12, pero dejo de lado 3 para más tarde. Veamos: unidad, pluralidad, totalidad, afirmación, negación y limitación, sustancia, causa, reciprocidad o comunidad. Reciprocidad o comunidad. Para terminar, o con este primer punto, digo que las categorías como predicados del objeto cualquiera
son a priori y son condiciones de la experiencia posible. Comprendemos que es por ellas que la noción de experiencia posible toma un sentido. A la pregunta, ¿toda experiencia posible quiere decir algo? No tiene sentido si se permanece del lado del a priori, porque del lado de la posteriori estoy obligado a hacer una adición. Las rosas, las otras flores, diferentes de las rosas, los vegetales que no son flores, los animales, etcétera. Así podría ir al infinito y nada me dice que tenga un todo de la experiencia posible. Al contrario, la experiencia está fundamentalmente dividida, se opone a una totalización. Si Kant lanza esta noción muy nueva de una totalidad de la experiencia posible es porque es susceptible de definir, de decir, sí, hay un nivel donde el todo de la experiencia posible toma un sentido y es precisamente porque hay predicados universales que se atribuyen a todas las cosas, es decir, que se atribuyen al objeto cualquiera, Entonces, es a priori que estará fundada la noción de totalidad de la experiencia posible. Es a priori que estará fundada la noción de totalidad de la experiencia posible. ¿Hay otra cosa fuera de las categorías que sea a priori, es decir, universal y necesario? La respuesta es sí, y esta otra cosa es el espacio y el tiempo. En efecto, todo objeto está en el espacio y en el tiempo, o al menos en el tiempo. Pero me dirán enseguida muy bien, ¿por qué no hacer una categoría? ¿Por qué no añadir el espacio y el tiempo como dos categorías? En efecto, parecería que el espacio y el tiempo fueran también predicados. Evidentemente, Kant tiene serias razones para no quererlo, e insistirá mucho en distinguir las categorías de una parte y de otra parte el espacio y el tiempo. Habría, entonces, dos tipos de elementos a priori, las categorías y el espacio y el tiempo. ¿Por qué no quiere que el espacio y el tiempo hagan parte de las categorías? Rápidamente les daré una razón que se hará clara enseguida. Las categorías como predicados de la experiencia posible son los conceptos. Entonces Kant sostiene fundamentalmente que son las representaciones a priori, las representaciones o los conceptos a priori, mientras que el espacio y el tiempo son las presentaciones. Hay ahí algo muy nuevo en filosofía, y el esfuerzo de Kant era el de distinguir la presentación y la representación. Habría en el a priori dos tipos de elementos.